capítulo número 1, dice Salomón pide sabiduría. ¿Amén? Aleluya. Leemos el primer versículo para comenzar. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Dice versículo 7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra, dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Amén. Quería que leamos todos los versículos porque quería que tengamos un contexto. Amén. Uno cuando lee la palabra de Dios, más en un hecho histórico como este, tiene que tener un contexto y ponerse en lo que estaba más o menos pasando, aconteciendo en aquellos días. Amén. Y la Biblia nos dice que Salomón, cuando fue afirmado como rey, luego de David su padre, dice que él se presentó y dice que hizo una asamblea, reunió a los millares, a los jefes, los jueces, a aquellos padres de familia, y dice que era un pueblo muy grande. Y él, al ver este pueblo que era muy grande, se llenó seguramente su corazón y su mente de esa preocupación, amén, de saber cómo él podía guiar a un pueblo que era tan grande, tan numeroso, donde había tanta diversidad de pensamientos, tanta diversidad de gente, de diferentes pueblos también que habían adquirido tal vez algunas costumbres de diferentes pueblos también. Y él decía: Señor, ¿cómo voy a presentarme y cómo voy a gobernar a este pueblo tan grande? Porque él reconocía y sabía que Dios le había puesto en ese lugar. Que no era simplemente porque le había tocado en suerte y porque simplemente era un linaje, sino que él conocía y sentía en su corazón que Dios había preparado ese momento y que Dios le había dado una responsabilidad para que, así como rey, él supiera guiar a ese pueblo. Y tal vez uno puede decir, bueno, un rey seguramente será recordado según en ese tiempo, ¿no? Según cuántos territorios haya conquistado. Un rey era recordado y era admirado por cuántos enemigos había derrotado, por cuánta riqueza había acumulado, por cuánto temor impartía a los demás pueblos de la tierra. Pero él decía: yo quiero que me recuerden, seguramente en su corazón decía: yo quiero que me recuerden como un rey que hizo la voluntad de Dios. Aleluya. Yo quiero que me recuerden por haber guiado bien a este pueblo y haberlos llevado al conocimiento del Señor. No quiero que simplemente ellos tengan un buen pasar económico, que estén tranquilos, que haya paz, sino que tengan al Señor en su corazón y que puedan recordarse todos los días que hay un Dios allí en los cielos que está pensando en cada uno de nosotros. Entonces dice que al ver esa multitud que estaba reunida, él se va, ¿no?, con esa asamblea que había convocado a un lugar alto allí en Gabaón, donde estaba el altar del Señor, y dice que allí hace una oración. Allí presenta, dice, un holocausto delante de la presencia del Señor. Y yo creo que esa oración habrá sido tan genuina que luego en esa noche el Señor se acerca a Salomón. Y dice la palabra de Dios que el Señor se acerca, se presenta delante de él y le pregunta: ¿qué quieres que te dé?
Aleluya. Y esa pregunta que el Señor había traído era como un cheque en blanco. Salomón podía llenarlo con lo que quisiera y Dios se lo iba a dar. Porque él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y no había puesto ninguna condición a lo que Dios le podía dar a este Salomón que había pedido unas horas antes algo delante del Señor. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Salomón ni siquiera titubea, amén, y eso es lo que me llama la atención a mí. Que él tenía una convicción en su corazón y tenía una certeza en lo que era más importante para él. No es que dice, bueno, no sé qué decirte, Señor, no me esperaba esta pregunta de parte tuya, sino que directamente le dice, tú has afirmado, me has afirmado a mí sobre el reino, así como estuviste con mi padre David, también estás conmigo, por eso te pido ahora que me des sabiduría y ciencia, porque este pueblo es grande y yo quiero gobernarlo de una buena manera. Y agradó de tal manera al Señor esta respuesta, que Dios además añade las otras bendiciones que cualquier otro rey hubiera pedido. Y esto es a lo que me llamaba la atención y lo que Dios me quería enseñar en esta mañana y lo que le quiere enseñar también a usted que está escuchando. Que sepamos siempre, hermano y hermana, que tenemos que pedirle a Dios primeramente su voluntad. Y primeramente poder tener un crecimiento espiritual, porque eso va a conllevar después otras bendiciones que vienen por añadidura. Porque si uno aprende a que el Señor está por sobre todas las cosas y que cuando uno pone su vida en las manos del Señor, todo lo demás se acomoda, entonces aprende a vivir conforme a la voluntad del Señor. Aprende a vivir con sabiduría, porque él le decía, Señor, dame sabiduría y ciencia. Y Salomón seguramente con un grado de sabiduría tenía. Conocimiento terrenal seguramente que adquirió en todos los años que había tenido de vida. Seguramente que tenía gente a su alrededor que podía llegar a traerle un consejo en lo militar, que podía traerle un consejo en lo que era poder multiplicar los granos, los caballos, comercializar. Pero él decía, no quiero que nadie más me hable, no quiero que nadie más me traiga consejos porque sé a quién debo acudir yo para saber cómo debo de actuar. Hay mucha gente preparada a mi alrededor, tal vez yo tenga mucho conocimiento, pero si no está la sabiduría de Dios, si no está el conocimiento de su palabra, si no está Dios con nosotros, entonces nada podremos hacer. Dios, aleluya. Por eso le decía al principio que uno tiene luchas, pruebas, adversidades, muchas veces nos golpean las cosas que nos acontecen. Pero allí en ese momento no hay que desesperarse, en ese momento no hay que mirar hacia los costados a ver quién nos puede ayudar. Porque sabemos, hermano y hermana, quién nos puede ayudar. Sabemos muy bien que Dios está dispuesto para extender su mano, para darnos sabiduría, para darnos gracia, tranquilidad, y aún en el momento donde todos corren y no saben qué hacer, poder estar afirmados en nuestros pasos. Poder estar tranquilos y poder saber que Dios está con nosotros. Porque Salomón pide con tanta sabiduría, pide con tanta firmeza, porque él sabía quién se estaba dirigiendo en su oración. Porque él sabía que no era que estaba presentándole una ofrenda a Baal, que estaba presentándole una ofrenda a algún otro dios de la tierra, que tal vez algunos habían dicho que había respondido, sino que él sabía y tenía certeza de que así como Dios había estado con su padre David, también estaba con él. Gloria a Dios. Porque podía verlo en sus quehaceres diarios, también podía verlo en este tiempo que había estado, porque el primer versículo que leímos dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces él sabía que Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y usted y yo sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Nosotros sabemos muy bien que a pesar de las luchas y pruebas, Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Gloria a Dios. Por eso cada vez que tenemos una lucha, una prueba, una dificultad, doblamos nuestra rodilla o donde sea que nos encontramos, elevamos una oración ante Dios y hay paz en nuestro corazón. Y podemos descansar en las manos del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces no hacemos como hace la gente que no conoce a Dios, que se preocupa, que corre, que no sabe qué hacer y se llena de amargura su corazón. Muchas veces tenemos tristeza y es verdad, muchas veces las luchas y pruebas nos atacan y nos golpean y es normal que nos lastime de alguna u otra manera. Pero no nos desesperamos. La Biblia dice, como si estuviera allí derribado, mas no estoy derrotado. Aleluya, gloria a Dios. Como si tuviera en apuro, pero no estoy desesperado. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo sabía que vamos a pasar luchas y pruebas en esta tierra, pero la Biblia dice que Jesucristo mismo dijo, confíen, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Entonces Salomón le pide al Señor en el versículo número 8, le dice, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo.
Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y allí, debajo de este versículo, no sé si usted también lo tiene en su Biblia, hay un versículo al cual hace mención este versículo que leímos, y leyéndolo allí en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 16, dice que el Señor le había dicho a aquel que estaba allí escuchando, ¿no? Creo que era Moisés, le había dicho, este pueblo va a ser como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, va a poder contar también el pueblo porque va a ser numeroso. Abraham. Entonces, él sabía que Dios había prometido en un primer momento que ese pueblo iba a ser grande, y él lo veía en este momento porque había convocado a la asamblea y podía confirmar que esa palabra se había cumplido. Y él le decía, Señor, este pueblo es muy grande y yo como hombre no voy a poder guiarlos. No hay hombre sobre la tierra que pueda guiar a este pueblo, porque dice la Biblia que también este pueblo luego fue llamado un pueblo de dura cerviz, un pueblo que había endurecido su corazón y su entendimiento. Entonces no era fácil de guiar a este pueblo. Y él podría haber dicho, bueno, Señor, danos sabiduría, porque si el pueblo tiene, dame mucha plata, no mucho oro, danos ese buen pasar, porque si el pueblo está tranquilo, tiene todas las cosas que necesita, seguramente no se va a levantar contra mí. Él podría haber pensado, bueno, Señor, danos un batallón grande, poderoso, un pueblo militar, un pueblo que sea experimentado en la guerra, para que no tengamos miedo de que lo que nos pueda llegar a pasar y vamos a estar tranquilos. Él podría haber pensado de muchas maneras, y seguramente que habrá puesto eso en consideración en algún primer momento. Pero luego, al poner todo sobre la mesa, se habrá dado cuenta que, bueno, tal vez el pueblo esté tranquilo porque hay un buen poderío militar, pero en alguna otra forma seguramente que habrá tal vez sequía, puede haber tal vez enfermedad, puede haber alguna cosa que no se pueda resolver, y se van a levantar contra mí y se van a volver a dioses ajenos. Porque el hombre y la mujer, cuando no tiene todo perfecto en su vida, suele fallarle al Señor, ¿no? Cuando hay uno se pone a pensar, ¿no? Yo muchas veces digo, en el trabajo estoy tranquilo, en mi casa estoy tranquilo, no tengo enfermedades, tengo bien a mi familia, están todos bien, entonces uno puede estar tranquilo, pero siempre hay algo que nos golpea y siempre hay algo que falta, ¿no?, por arreglar en nuestra vida. Y uno muchas veces toma ese pequeño detalle para olvidarse de Dios. Por ahí todo lo demás está bien, por ahí tenemos un montón de cosas que Dios nos ha dado, pero cuando pasa un problema, cuando nos acontece una enfermedad, cuando viene una lucha, somos fáciles para darle la espalda al Señor. Por eso Salomón decía, seguramente este pueblo, como el ser humano en general, si le falta algo, se volverá tras dioses ajenos y se olvidará del Señor. Por eso lo que yo necesito para poder reinar sobre este pueblo es sabiduría, es ciencia. Porque si yo tengo sabiduría, cuando alguien venga esperando una respuesta de parte del Señor, Dios me la va a dar. Porque si tengo sabiduría, cuando vengan los pueblos enemigos a querer hacer guerra, voy a saber cómo presentarle batalla. Porque si tengo sabiduría, cuando haya escasez en el pueblo, voy a saber cómo administrar y cómo guardar y cómo tener en graneros y cómo cosechar, de qué manera. Y si tengo sabiduría, lo tengo todo. Entonces, él le pidió a Dios sabiduría y ciencia. Y dice la palabra del Señor que Dios se agradó de esta petición y le dijo en el versículo número 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar, dice, a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes ni antes, ni tampoco tendrán después de ti. Aleluya. Fíjese qué gran bendición que tiene el saber pedirle al Señor. Amén. Porque cuando uno pide, dice, y no recibe, porque muchas veces pide mal. Y la Biblia dice que el Señor le había dicho, ustedes piden un montón de cosas y no reciben porque están pidiendo mal. Están pidiendo para gastar en sus quehaceres, para malgastarlo tal vez en algunas cosas que quieren, que desean y que a su parecer son importantes y necesarias. Pero si aprendieran a pedir, tendrían todas las cosas que quisieran. Porque la Biblia dice que si le pedimos al Señor con fe, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho.
Gloria a Dios. Entonces, si tenemos esa gran bendición que Dios ha dicho, que si oramos al Señor con fe y si confiamos, ninguna cosa es imposible de recibirla, Amén. y aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Amén. Entonces vamos a caminar con fe, con certeza, con firmeza en nuestros pasos, porque vamos a saber que en todas las cosas que nos acontecen, Dios está allí en el medio, Amén. que Dios está para bendecir y para responder. Amén. Y aún en aquellas cosas que tal vez no tengamos en cuenta, aquellas cosas que vienen de improviso, que nos sorprenden muchas veces, aún en esas cosas Dios nos va a dar la respuesta. Amén. Porque la Biblia dice que Dios da la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aleluya. La Biblia dice que Dios nunca llega tarde, que Dios siempre llega en el momento perfecto. Gloria a Dios. Que Dios pone eternidad en el corazón de la gente que confía en Él, aunque no lleguemos nunca a comprender las cosas que Dios hizo del principio y hasta terminarlas. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo, por cuanto hubo esto en tu corazón primeramente y pusiste esa prioridad en tu petición, entonces yo te la voy a dar. Aleluya. Y además voy a añadir riquezas, además te voy a dar muchos años sobre la tierra, además te voy a dar la vida de tus enemigos, además va a haber paz en tu tiempo, además voy a estar con ustedes y te voy a mostrar mi fuerza, mi fortaleza, y mis bendiciones van a ser muchas para ti porque aprendiste a pedir. Fíjese qué bendición que da el saber pedirle al Señor. Amén. Entonces usted tal vez se pregunte, bueno, ¿de qué manera aprendo a pedirle a Dios? Porque quiero estas bendiciones hacia mi vida. Y la Biblia dice que cuando uno lo hace desde el corazón, Gloria a Dios. cuando uno lo hace para el crecimiento de su vida espiritual, para el crecimiento de la iglesia, para bendición no mía, sino que del otro, porque Salomón no había pedido riquezas para sí, no había pedido muchos años de vida, sino que había pedido sabiduría, no para él tampoco, sino para poder administrar y guiar al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que los ministros de Dios le piden al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que el hombre y la mujer que ama a Dios le piden al Señor en su aposento, en su cuarto, en su oración. Gloria a Dios. Le dicen, Señor, te pido sabiduría para poder guiar a mi familia. Aleluya. Te pido sabiduría para saber administrar lo que tú me des, sea poco, sea mucho. Señor, dame sabiduría para no blasfemar tu nombre, para que cuando esté en enfermedad sepa que tú eres mi sanador. Para que cuando no tenga que comer, que participar en la mesa, sepa que tú eres mi proveedor. Para que cuando esté en angustia, en prueba, sepa que tú eres mi ayudador, eres mi castillo fuerte, eres aquel que me levanta, aquel que me sostiene, para que nunca olvide que tú estás conmigo. Porque la sabiduría que viene de Dios es esta, saber que Dios nunca nos abandona. Saber que Dios siempre está con nosotros, amén. Y parece que es algo repetitivo y algo que se dice culto tras culto, pero es verdad. El Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y aunque no veamos hoy la respuesta, aunque hoy no veamos que el Señor nos da aquello que le estamos pidiendo, si aprendemos a pedir con sabiduría, Dios nos lo va a dar. Si aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder. Porque la Biblia dice que al Señor le agradó la petición que había tenido Salomón. Porque había venido de su corazón, porque había venido de aquella preocupación por guiar a ese pueblo. Y usted puede leer, y también le invito a que pueda hacerlo, tal vez hoy domingo tenga un poquito más de tiempo, los capítulos que siguen después. Y Salomón empieza a establecer un culto, Salomón empieza a formar alianzas, Salomón empieza a comercializar, Salomón empieza a hacer un montón de cosas, pero en todas estas el Señor les prosperaba porque él había tenido sabiduría. Aleluya. Y dice el capítulo siguiente nomás que él había empezado a comercializar con caballos, con carros, y Dios le había bendecido en sobremanera. Gloria a Dios. Dice otro versículo más adelante que le pide ayuda a otro rey, le pide que le envíe madera, le pide que le envíe a una persona capacitada para poder formar un templo para el Señor, porque él sabía que en algún momento este rey le había también dado de estos materiales a su padre David para que construyera su casa. Y ahora le decía, así como bendijiste a mi padre David, como le diste las cosas que te pidió, también te lo pido yo. Gloria a Dios. Y yo te voy a dar granos, te voy a dar trigo, te voy a dar lo que necesites, pero dame aquellas cosas que necesito, y no solamente las cosas materiales. Te pido también una persona sabia, una persona entendida, una persona que sepa trabajar, dice, con piedras, que sepa trabajar en artesanía. Y fíjese qué sabiduría tan grande Dios le había dado, porque sabe a quién acudir. Y había el Señor puesto en el corazón de este rey pagano que no conocía al Señor,
también la memoria una persona que sabía. Y hay un versículo que dice, te voy a enviar a tal persona porque este sabe trabajar en todo lo que pediste, cumple todos los requisitos. Te lo voy a mandar y él va a ser de bendición para ustedes. Entonces, no solamente en los primeros capítulos podemos ver esto, en todo el libro de Crónicas, en todo lo que habla sobre la vida de Salomón, podemos ver que tuvo sabiduría. Podemos ver que fue prosperado, podemos ver que la historia misma nos dice que no hubo rey como Salomón, que no hubo rey con tanta riqueza, que no hubo rey con tanto poderío. Solamente Salomón fue el que estuvo allí por sobre todos. Pero esto se logró en una petición primera. Esto se logró en una oración, esto se logró pidiéndole al Señor en su corazón con sinceridad, que sea el Señor dando sabiduría y dando ciencia. Por eso, hermano y hermana, nosotros no sabemos a dónde Dios nos va a llevar. No sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo que nos demandará el futuro. Pero sí sabemos que si nuestro corazón es un corazón conforme al Señor y si nuestra petición es siempre agradarle a Dios, Dios va a ir delante nuestro y va a ir abriendo puertas que parecen imposibles de abrirse, porque el Señor es quien nos ayuda, quien nos bendice y quien está en todo asunto de nuestra vida. ¿Amén? Por eso que sepamos aprender a pedirle al Señor y que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Porque tal vez hoy estemos tranquilos, tal vez hoy no estemos con problemas, con dificultades, pero seguramente la dificultad llegará. Para uno, para otro, en lo particular, para la iglesia en lo general, para la familia que usted, para su familia misma, puede llegar para cualquiera. Pero si tenemos sabiduría y si Dios está con nosotros, podremos salir en victoria. ¿Amén? Los invito a ponerse de pie y los invito a hacer una oración juntamente conmigo para pedirle al Señor esa sabiduría, esa gracia y que nos dé fortaleza para poder soportar el día malo. Amén. Padre nuestro,